Muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo seminario que al inicio de este año, el primero de los dos que nos obsequia con su gran generosidad y amistad el maestro Sergio Vela, estábamos platicando que cuántos seminarios más o menos se han impartido ya en torno de los conocimientos que él amablemente nos comparte sobre la música. Este probablemente está entre el 14º y el 15º seminario, algunos dicen con la carita que sí, que llevan el registro. En esta ocasión nos va a hacer el favor el maestro Vela de impartirlo en torno de un tema que conversamos el año pasado, que podría ser de interés para ustedes, que se intitula genéricamente Las grandes voces líricas, retratos de cantantes excepcionales. En él se habrá de revisar tanto a María Callas, la diva, en 2 ocasiones, a Mario del Mónaco, a George London, o George London. George London. Es que lo tengo aquí mal escrito, error nuestro seguramente. Kathleen Ferrier, Alfred Teller, Dietrich Fischer-Dieskau, Cecilia Bartú y Bartoli. Me van a perdonar ya, voy a tener que poner los lentes. Y en la 9ª sesión estará dedicada a reminiscencias y hallazgos, otros grandes cantantes. En esta ocasión no está con nosotros nuestra querida amiga Luz Helena Cabrera, porque tuvo lamentablemente un accidente y se fracturó la pelvis, pero les manda también muchos saludos y espero que esté con nosotros ya en las próximas sesiones. Sin más, y otra vez agradeciéndole su gentileza, su bonomía y el que siempre acepte con tanta gentileza compartir con nosotros su sapiencia sobre el mundo de la ópera, recibimos con un abrazo muy cariñoso al maestro Sergio Vela y les quiero rogar que apaguen o pongan en modo de vibrador sus celulares para que no interrumpamos la exposición del maestro. Muy bienvenido, don Sergio, y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Querido Alejandro, gracias nuevamente por tu hospitalidad y la de todo tu equipo aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Desde luego ya le transmití yo a Luz Helena, pero creo que a nombre de todos le deseamos a la querida Luz Helena una rápida y total convalecencia de este lamentable e incomodísimo accidente que ha tenido, pero bueno, pues esperemos que muy pronto haya recuperado plenamente la salud. Cuando comenzamos a platicar, el doctor Carrillo Castro y yo, sobre la posibilidad de un ciclo monográfico dedicado a cantantes, creo que a ambos nos atrajo mucho la idea de hacer una visión un tanto panorámica y no necesariamente la más obvia, aunque hay algunos cantantes celebradísimos, pero quizá hay otros dentro del programa propuesto que hoy en día son menos conocidos o menos recordados, pero no por ello son menos importantes. Dentro de este seminario, la única voz que está plenamente vigente es la de Cecilia Bartoli, que será abordada en la 8ª sesión. En la 9ª seguramente habrá algunos comentarios sobre alguna o algunas otras voces que sean contemporáneas, pero también procuraré ofrecer algunas sorpresas o algunas reminiscencias, como pusimos, es decir, recordar algunos cantantes que
han tenido una importancia mayúscula. No en todos los casos contamos con los mejores documentos, sobre todo en material audiovisual. En audio simplemente, pues sí, hay mucho en la historia de la grabación que pues acompaña prácticamente el canto lírico desde hace un poco más de un siglo. Casi todos los grandes cantantes del siglo XX y desde luego los que están vigentes en el XXI han dejado testimonios discográficos, o bien algunas transmisiones radiofónicas se han convertido en documentos referenciales. Pero no en todos los casos contamos con el material en video para ofrecerlo como un complemento, entonces también eso ha orientado un poco la calidad de los documentales, de los perfiles de los cantantes, la integración del programa, donde evidentemente la presencia dual de María Callas como apertura de este ciclo en las dos primeras sesiones ocupa un lugar más destacado que los demás, lo cual evidentemente delata un fervor de parte mío, del que no pretendo escabullirme, sino que más bien lo reconozco abiertamente antes de ser inculpado, diré que a mucha honra. Y desde luego, otro de los criterios que empleé para integrar esta serie en que aparecen 7 nombres, 2 sesiones dedicadas a María Callas y la última sesión un tanto vaga o nebulosa todavía, justamente para que haya alguna índole sorpresiva, pues se trata de cantantes, de 7 cantantes por los que siento una especial admiración y una especial predilección. Entonces, todos estos criterios mezclados quizá nos den un programa muy atractivo. No se trata de mero capricho, no se trata de mero gusto. Intento que los gustos que pueda yo tener por determinadas voces como estas estén no solamente sustentados en una preferencia personal. Se dice que en gusto se rompen géneros y en empedrados zapatos. Sí, pero eso sería ya indiscutible. Sobre gustos no se discute. Pero en todos los casos estamos hablando de figuras que han dejado una huella importante, que han hecho contribuciones a la interpretación y que se han distinguido, bien sea por sus dotes especiales, vocales, o por una destreza técnica, o por una asiduidad en el trabajo, un esmero en obtener logros que resultan admirables y perdurables en el transcurso del tiempo. Entonces, bueno, con esta primera presentación, y como ha mencionado el doctor Carrillo Castro, después de 2 sesiones dedicadas a María Callas, exploraremos la prodigiosa vocalidad y el desempeño notabilísimo de Mario del Mónaco, uno de los tenores más impactantes de los años 50, 60, incluso años 70. George London, una de las voces también más notables de tesitura baja, que tuvo una carrera luminosa, truncada trágicamente por una serie de afecciones que ya mencionaremos. Kathleen Ferrier, que es una contralto que prácticamente hoy resulta muy poco recordada, salvo la melomanía y las manías coleccionistas, sobre todo de tipo británico, porque era una cantante inglesa, que dejó, sin embargo, también una huella prodigiosa. Alfred Deller, un contratenor inglés que fue el artífice del renacimiento del canto de contratenor, que tan importante resulta también para la integración de los repartos de repertorio del siglo XVIII e incluso anterior, barroco también del XVII, porque muchos papeles importantes habían sido concebidos para castrati, y varones que hoy los puedan cantar, lo cantan con técnica de contratenor, que implica simplemente un falseto constante, pero bueno, para ello hay que enterarse también de las
los enormes retos técnicos y las enormes aportaciones de Alfred Deller. Uno de los cantantes más complejos y completos, quizá una muestra equivalente en sus propios términos a la destreza con que María Callas unía la palabra con la música, es el caso del barítono Dietrich Fischer-Dieskau, uno de los músicos más completos y sustanciosos de toda la historia del canto, un erudito, un intelectual que dejó incluso algunos manuales de canto que siguen siendo libros referenciales, fallecido hace muy poco tiempo, a una edad ya avanzada. Estuvo en activo durante décadas y décadas y es uno de los cantantes también más registrados, más grabados. Y como mencionaba anteriormente, el nombre de Cecilia Bartoli, con quien habrá de terminar este primer panorama, teniendo por supuesto la última sesión para otros cantantes, pero sería un poco una suerte de miscelánea y no una sesión monográfica. Por supuesto que en esta serie podríamos haber incluido a Josep Carreras, a Plácido Domingo, a Luciano Pavarotti, a Victoria de Los Ángeles, a Montserrat Caballé, a tantísimos grandes cantantes. No se trata en forma alguna de haber excluido a nadie, sino más bien simplemente de haber elegido a estos 7 para las 8 sesiones, más la sesión adicional, con los criterios que he mencionado. Es decir, todo el elogio que pueda haber a estos cantantes no va en detrimento de otros y tampoco se trata en forma alguna de que estos cantantes necesariamente lleguen a ser sus predilectos. Ustedes sabrán a quién prefieren. Como les digo, ese tema de la preferencia o del gusto personal es indiscutible porque es el sagrado derecho de cada quien de preferir o gustar lo que más le guste. Lo que más le convenga. Bueno, el caso de María Callas es un caso excepcional por muchos motivos. Nada pareciera indicar que una hija de inmigrantes griegos en la ciudad de Nueva York, que vivía en el Bronx, sin ningún tipo de formación musical, familiar, se haya convertido en una de las figuras referenciales de la historia del arte lírica. Una cantante, además, que era capaz de abordar papeles disímbolos a una edad inusitadamente temprana. La madurez de María Callas ocurrió antes de que tuviera 30 años de edad y que a los 42 años de edad cantó su última función y murió a los 53. Es decir, es una especie de cometa, una especie de estrella fugaz, llena de vicisitudes personales, y en torno a ella se han dicho muchos tópicos, muchos lugares comunes, y se han emitido juicios a veces muy poco certeros, desde el hecho de que hay quien afirma que la voz de María Callas resintió un rápido adelgazamiento de su corpulencia física, hasta quienes consideren que la voz estaba irremediablemente dañada al final de su vida, o la versión, si no radicalmente distinta, al menos sí casi opuesta a las anteriores, diciendo que lo único que perdió fue o confianza en sí misma o interés en mantener la exigencia y el ritmo de su carrera. María Callas es un fenómeno que se puede explicar solo aproximadamente con algunos juicios, y voy a dar lectura a algunos testimonios. Por ejemplo, el gran director de orquesta y musicólogo René Leibovitz dice:
Única entre las sopranos, la fama de esta artista prodigiosa ha superado los límites normalmente establecidos, incluso para los artistas más grandes y de mayor prestigio. Cierto que otros cantantes han provocado reacciones entusiastas y apasionamientos, pero siempre dentro de los confines relativamente limitados de los amantes de la ópera. El caso de la Callas es completamente distinto. Su nombre, hoy en día, esto lo escribió por los años 70, es familiar incluso para los que no tienen contacto con la ópera ni con el arte del canto en general. Hoy diríamos, quizá con un poco más de concisión que lo que está diciendo René Leibovitz, que María Callas era una celebrity. Sin duda se convirtió en una figura comentada, su vida fue ampliamente divulgada, publicada. Más interesante resulta lo que dice Montserrat Caballé, recientemente fallecida. Dice ella: María Callas nos abrió una puerta que había estado cerrada. Tras ella dormían no solamente una gran música, sino grandes ideas de interpretación. Nos ha dado la oportunidad de hacer cosas que habrían sido imposibles antes de ella. Se menciona que en el siglo XIX la gran soprano Adelina Patti fue un día cuestionada cómo era posible que cobrara lo que cobraba. Usted gana más que el presidente de Estados Unidos, gana más en un mes que el presidente de Estados Unidos en un año. Y respondió, pues que se dedique a cantar el presidente. ¿Cuál es el problema? Si gana más un cantante de ópera celebrado, pues ¿qué culpa tiene la Patti de que el presidente en turno no sé a cuál se refería? Porque la vida de Adelina Patti fue larga, entonces quién sabe en qué momento de su carrera le preguntaron esto. ¿Por qué no canta el presidente? Pues seguramente porque no tenía las dotes prodigiosas de Adelina Patti. Ahora bien, creo que la voz de María Callas es una voz que pasa a la historia no solamente por sus intensas interpretaciones, su absoluta fidelidad a las notas escritas, una exigencia tiránica, feroz que tenía con ella misma para cumplir adecuadamente y salir airosa de las dificultades con que podían estar erizadas las partituras del repertorio que abordaba, un sentido dramático extraordinario, sino también destaca por un registro amplísimo. Conviene entonces, y esto va a servir no solamente para nuestra primera sesión, sino en general para todas las que sigan a continuación, y teniendo ustedes un interés particular por el arte lírica, pues en todo momento que valoren ustedes una determinada voz de cualquier tesitura que se trate, deben saber que en toda voz hay básicamente tres registros: el registro medio, el registro grave y el registro agudo. Comencé hablando del registro medio, lo mencioné antes que el agudo o el grave, no por molestar y empezar por el centro y luego ir arriba y luego abajo, en una imagen mental que pudiéramos hacernos, no, sino porque el registro medio es el punto de partida para entender qué tesitura tiene cada quien. Es decir, a partir del registro medio, por registro me refiero a la extensión vocal, la capacidad de alcanzar notas agudas o graves, el registro medio, el registro central, es lo que establece preponderantemente qué tipo de tesitura se tiene. En la historia del canto, que está íntimamente ligada al canto lírico, que está íntimamente ligada también con la polifonía como forma musical que triunfa en Europa desde la Baja Edad Media y luego en el Renacimiento, básicamente se hablaba de 4 tesituras, una cosa muy sencilla: la voz aguda de mujer, la voz grave de mujer, la voz aguda de hombre, la voz grave de hombre.
4 tesituras, conocidas normalmente como soprano, alto o contralto, tenor y bajo. Todo lo demás son tesituras intermedias. El barítono es un bajo que no es tan bajo y es un tenor que no es tan tenor. Es tenor ma non troppo, basso ma non troppo, por decirlo coloquialmente, digamos, es una tesitura intermedia. Y luego puede haber además otras subdivisiones que son académicas, a veces caprichosas, como decir barítono lírico, barítono dramático, baritenor, de repente se utilizan, bajo cantante, bajo profundo. Son matices para aludir frecuentemente con alguna descripción adicional, características que pueda tener una voz determinada que se ubica dentro de un registro preponderante. Tenor, bajo en el caso de los hombres, o la tesitura intermedia de barítono, soprano, contralto y la tesitura intermedia de mujer, que es tan intermedia que se llama mediosoprano. Es decir, una mezzosoprano es una soprano que no es completamente soprano, pero tampoco es completamente contralto. Está como a la mitad, medio soprano. Bueno, quien es medio soprano, medio no es soprano. Eso simplemente por una cuestión de lógica. Pero como les digo, estas son clasificaciones posteriores. Incluso hasta el siglo XIX nadie hablaba de mezzosoprano, por ejemplo. Era una tesitura que no se consideraba académicamente, se hablaba de contralto y de soprano. Pero lo cierto es que la extensión del registro que determina una tesitura va variando conforme las voces van madurando o conforme los años van transcurriendo en los portadores de las voces, conforme los cantantes van variando en edad, van envejeciendo, sus voces van adquiriendo características distintas. Es decir, la voz culta, la voz entrenada para el canto lírico, implica una serie de ejercicios de la musculatura, no solamente laríngea, sino también diafragmática, pulmonar, etcétera, que implica también la posibilidad de ir paulatinamente ampliando el registro, bien sea hacia lo agudo o hacia lo grave. Es muy difícil que alguien a una edad temprana tenga un registro tan amplio como lo tenía María Callas, desde temprano. Es decir, aquí debemos entrar en otro tema, y sé que estoy tomando unos primeros minutos para hablar de la voz como instrumento, antes que entrar propiamente a María Callas, pero me parece que es una introducción necesaria para poder hacer una valoración de las voces. Debemos tener presente siempre que voz y canto son dos cosas distintas. Hace muchos años me decía mi querido Juan Ibáñez, ya fallecido ahora, me decía: Dios no es justo. Mira cómo mandó tal voz, no voy a decir de quién, en tamaña tontería de cerebro de una cantante determinada. Una voz maravillosa en una cantante brutísima. ¿Cómo es posible? O sea, arroja las voces y que caiga donde sea. ¿Ves dónde cayó esa voz? Una voz maravillosa. Sí, pero una voz maravillosa es como un instrumento. Y puede haber un Stradivarius en manos de un manco. ¿Y qué hace con él? Puede haber el piano más fino en manos de alguien que carezca de la menor destreza para tocar. Hay ocasiones en que un gran cantante tiene una voz regular, no necesariamente una gran voz, ni siquiera una voz muy bella. Pero si estamos hablando de un gran cantante, estamos hablando de una persona que, utilizando un instrumento, ¿quién sabe de quién será ese celular que está? El instrumento.
Ojalá alguien encuentre ese celular y lo apague. Gracias. No. Bueno, pues a mí tampoco entonces. Dios mío, ya, bueno, gracias. Hay ocasiones en que con un instrumento relativamente modesto, alguien hace prodigios. Pongamos otra vez el símil de un individuo que estudia piano, se convierte en un gran pianista, pero tiene que tocar en un piano mediocre. Bueno, por Dios. Si quiere lo podemos dejar en el jardín. Bueno, gracias. Y hay otras ocasiones en que se tiene un gran instrumento y no se sabe cómo tocarlo. Hay grandes voces en malos cantantes. Hay voces regulares en grandes cantantes. Y hay ocasiones en que tenemos voces excepcionales en cantantes excepcionales. Y posiblemente esta sea un poco la tónica mayoritaria de los retratos que ofreceremos en este ciclo. Bueno, el caso de María Callas es el de una chica que emigra tempranamente de Nueva York a Grecia porque sus padres se separan, tiene una relación tirante con su madre. La madre, Evangelia, y el padre, Georgios, después George Kalogeropoulos, que simplificó en Nueva York su nombre de Kalogeropoulos a Callas, entonces Georgios Kalogeropoulos acabó siendo George Callas, mucho más fácil. Perdieron un hijo varón todavía en Grecia, llegaron a Nueva York con la hija que había ya nacido, Jackie, y después en Nueva York nació María Callas en diciembre de 1923, es decir, podría estar viva, añosa pero viva entre nosotros. Y bueno, su nombre, Mariana Cecilia Sofía Kalogeropoulos, quedó como María Callas. La madre quería tener un nuevo varón para reponerse de la pérdida del hijo varón que Infante había perdido en Atenas, pero nació María. Y la madre siempre tuvo una predilección marcada por la hija mayor antes que por María Callas, entonces buena parte de la infancia de María Callas está marcada por esta suerte de rivalidad y búsqueda de la aprobación materna. La madre vuelve a Grecia porque considera que en Grecia le puede dar a sus hijas una mejor formación, y estaba en términos de distanciamiento con su marido, que se quedó en Nueva York. No se divorciaron, pero digamos vivieron una vida separados. Y en Grecia María Callas comienza a estudiar canto, pero no puede entrar al conservatorio porque es demasiado joven, 12, 13 años. Se considera que la voz no está lista para emprender una formación académica. Recuerden ustedes que Grecia fue invadida 2 veces y liberada en la Segunda Guerra Mundial por los aliados. Primero la invadió Mussolini y fue tan catastrófica la campaña militar que Hitler fue a deshacer los entuertos de Mussolini, digamos ocupando Grecia, ayudando el ejército alemán a los ocupantes italianos. Y entonces le toca a María Callas
en su temprana juventud toda esta circunstancia de guerra, de privaciones, de no poder estar a salvo, y además de quedar muy mal con tirios y troyanos, porque sus primeras actuaciones ocurrieron justamente cuando estaba Grecia ocupada, y al ser Grecia liberada, al término de la guerra, hubo una especie de veto a quienes habían cantado en los teatros en época de la ocupación, porque sin llegar a considerarlos colaboracionistas, se consideró preferible dar prioridad a quienes hubieran estado marcadamente en la resistencia. Pero creo que debemos entender que lo primero que distingue a María Callas es una precocidad llevada de la mano de una tenacidad extraordinaria. María Callas inició estudios con una maestra en Grecia, pero muy pronto encontró a la maestra que habría de marcar su vida, la soprano española Elvira de Hidalgo, que prácticamente fue su única maestra. Y destaca el hecho de que muy tempranamente, cuando Elvira de Hidalgo la escuchó a los 14 años de edad, escuchó un torrente de voz, descontrolado, no debidamente enfocado, digamos un diamante en bruto. Dijo, qué interesante lo que se puede hacer con ese torrente de voz. A los 15 años de edad, María Callas cantaba el papel de Santuzza en Caballería Rusticana, pero cantaba también el papel poco tiempo después, el papel de Leonora en Fidelio de Beethoven. María Callas consideraba inicialmente que ella era una soprano dramática, de voz pesada, y que su aprendizaje de la técnica del bel canto, con todas las ornamentaciones, ligerezas, lo que se denomina normalmente coloratura, era justamente un instrumental técnico que le iba a servir para su desarrollo vocal. Sin embargo, la historia de la trayectoria de María Callas empieza a resultar francamente sorprendente cuando hace ya su arranque formal de una carrera internacional. La Callas quiso volver a Estados Unidos. Existía el riesgo, por algunas disposiciones legales de la época, que alguien que hubiera nacido estadounidense pudiera perder la nacionalidad estadounidense si no mostraba un arraigo. Entonces ella llevaba pues prácticamente toda su infancia y juventud en Grecia. Entonces volvió a Nueva York, lo que implica también el reencuentro con el padre, etcétera, y procura una serie de audiciones en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Le ofrecieron algún papel que no le resultaba en forma alguna conveniente, era muy riesgoso para su debut neoyorquino, no era papel protagónico, y encontró una oportunidad, al menos en papel, para presentarse como parte de una compañía itinerante nueva en Chicago con el papel de Liu en Turandot. Ello no ocurrió porque por falta de fondos la gira de esta compañía no se llevó a cabo y las funciones quedaron canceladas. Pero ocurrió algo muy favorable, y es que un tenor veterano que estaba apoyando la serie de proyectos que se tenían para esa compañía escuchó a María Callas, y él recomendó a María Callas cuando ella contaba con 23 años de edad, 23 años de edad, para que cantara en la Arena de Verona la Gioconda de Amilcare Ponchielli. Una ópera colosal, una ópera complejísima, y en 1947 María Callas hace un notable debut italiano en la Arena de Verona, cantando justamente la Gioconda. Hay quienes recuerdan
con el correr del tiempo esas primeras funciones italianas de María Callas como una auténtica revelación de un prodigio vocal. A la par, María Callas se relaciona con un empresario, un industrial, que le llevaba a María Callas 30 años, llamado Battista Meneghini. Y Battista Meneghini se enamoró de María Callas, le propuso matrimonio, se casaron. Ella durante toda la primera parte de su carrera firmaba como María Meneghini Callas, y él se convirtió con el correr del tiempo en su representante. En el año de 1949, el mismo director que la dirigió en La Gioconda, Tullio Serafin, uno de los grandes directores de ópera del siglo XX, viejo maestro, que le enseñó a María Callas, en palabras de María Callas, muchísimo, fue casi su otro mentor, no fue su profesor de canto, sino fue un poco su profesor de interpretación. La invitó a cantar Brünnhilde en La Valquiria, en la Fenice de Venecia. Serafín estaba preparando 2 óperas para la Fenice de Venecia, completamente disímbolas, La Valquiria de Wagner, que a la sazón el repertorio wagneriano en Italia se cantaba en italiano, era la costumbre de los teatros europeos. El repertorio italiano en Alemania se cantaba en alemán, el repertorio francés en Italia se cantaba en italiano, etcétera, etcétera. Digamos que las óperas eran frecuentemente traducidas. Entonces María Callas habría de cantar la Brünnhilde de la Valquiria. Y Tullio Serafin, además de dirigir la Valquiria de Wagner, iba a dirigir en el mismo teatro, con pocos días de diferencia, I Puritani de Bellini. Y la soprano que tenía que cantar I Puritani enfermóse. Y Tullio Serafin dijo, pues creo que lo va a cantar María Callas. Y María Callas le dijo, maestro, estoy cantando Brünnhilde. Y le dijo, ya lo sé, creo que lo puede hacer. Y lo hizo. Y lo hizo impresionantemente bien. No sé exactamente cómo poner un símil, pero es como si se fuera un atleta que está especializado en una carrera de 100 metros planos, por decir algo, y al mismo tiempo resulta que vence en una prueba de nado de dorso o de mariposa, qué sé yo. Estamos hablando de 2 deportes distintos. Cantar Elvira de I Puritani de Bellini y cantar Brünnhilde de la Valquiria, alternando funciones, una y otra, una y otra y una y otra. A los que tenía María Callas en ese momento 25 años de edad, era francamente, 24 tenía todavía, era inusitado. Entonces, claro, empieza a haber un interés profundo por esta figura joven, peculiar, una estadounidense de origen griego, formada en Grecia, que acaba de casarse con un italiano, que proviene pues prácticamente de ninguna parte. ¿De dónde apareció? Una mujer que tenía una voluntad férrea para desempeñarse vocal y escénicamente, y al mismo tiempo sentía un profundo complejo de inferioridad porque era miope, no se utilizaban los lentes de contacto, entonces tenía que quitarse las gafas y en los escenarios no veía, y además era corpulenta. Entonces se sentía incómoda consigo misma. Pero al mismo tiempo había esta tenacidad admirable que empezó a llamar la atención de propios y extraños. La primera grabación de María Callas, René, hágame el favor de prepararme el primer disco, el CD, 1, por favor. La primera grabación hecha por María Callas fue hecha para la compañía Cetra, todavía en discos de 78 revoluciones,
Hizo muy pocas grabaciones con La Chetra, pronto estaría grabando con EMI, los famosos discos Ángel, que eran ya long play. Data del año de 1949. María Callas todavía no cumplía 25 años de edad y casi nadie sabe o no se recuerda que lo primero que grabó María Callas es la transfiguración de Isolda, de Tristana e Isolda, de Richard Wagner, en italiano. Y es justamente lo que vamos a escuchar a continuación. Me pone por favor el track 1. Creo que sería bueno que le bajara un poquito. Ahí está bien.
Hasta ahí, gracias René. 24 años, es impresionante cantar una Isolda así, a esa edad. Un año después, María Callas estaba en México. Los años de 50, 51, 52 fueron, como lo comentamos el año antepasado, me parece, fueron los años de esplendor vocal en México de María Callas, y empieza su trayectoria en la Scala de Milán a partir de 1951, lo que la obligó a asumir una serie de compromisos que le impidió volver a México, aunque este país siempre estuvo ligado muy hondamente al corazón de María Callas, entre otras cosas porque ella reconocía que habían sido años de plenitud vocal. Y ocurrió algo muy interesante en la psicología de María Callas a partir del año 1953. Ella, consciente de sus limitaciones físicas, no era una mujer desmesuradamente gruesa, pero era una mujer robusta, una mujer gorda, pero no excesivamente, pero sin embargo eso le impedía la agilidad dramática que ella quería imprimir a sus personajes. Se sometió a un régimen. No es verdad que se haya tragado una solitaria, no es verdad que se haya matado de hambre, no era anoréxica, ni es tampoco verdad que haya bajado 30 kilos en 3 meses, no es verdad. Sí bajó 30 kilos durante año y medio, que es algo completamente distinto. Entonces, la figura de María Callas se volvió glamurosa. Para entonces su carrera discográfica había cobrado una importancia mayúscula, pero también su desempeño en los principales teatros líricos, y se convirtió en una celebridad artística, y poco después en una mujer rodeada de ciertos escándalos sociales, porque la pretendió, estando ella casada, Aristóteles Onassis, de quien ella se prendó completamente, y entonces se separó de su marido, pensando en casarse con Onassis, quien a su vez se separó de su mujer y después recibió la demanda de divorcio de su mujer. Y fue prácticamente una década, entre 1959 y 1968, que María Callas vivió la ilusión de estar casada con Onassis. Se quisieron muchísimo, pero una relación tormentosa, en que además ella paulatinamente se fue alejando de los escenarios líricos y empezaron a escasear sus representaciones a un grado tal que en 1965, como mencioné, a los apenas 42 años de edad fue su última función de ópera. Y la última década de vida de María Callas se vio marcada por un afán constante de reinventarse. Actuó en una película memorabilísima de Pier Paolo Pasolini, que es Medea, donde ella no canta sino actúa, y Pasolini estaba particularmente fascinado por el rostro expresivo de la Callas. Medea, como personaje operístico, había sido uno de sus grandes triunfos. Sin embargo, la película, que hoy es mucho más valorada, en su momento fue considerada como una película que no hacía justicia a la Callas, no se convirtió en un éxito de taquilla, y digamos que el éxito fue simplemente de aprecio, no de perdurabilidad. Entonces, la carrera como actriz que vislumbraba María Callas no llegó a ocurrir. Impartió clases en Curtis Institute en Filadelfia y en Juilliard, clases memorabilísimas, que incluso han sido objeto de un tratamiento dramático en la obra de teatro llamada justamente Masterclass. Dirigió escena para la apertura del Teatro de Turín sin mayor éxito, y luego emprendió una gira de conciertos a piano con Giuseppe Di Stefano, su viejo compañero de tantas aventuras líricas y después compañero emocional en esa última parte de su carrera, que deja testimonio de esa gira de una decadencia vocal, preponderantemente porque había perdido seguramente la fe en sí misma. Voy a leer a continuación alguna
expresión de María Callas sobre sus propias interpretaciones. Dice la Callas: el bel canto no significa solamente cantar con una hermosa voz. Hay que pensar también en la técnica que exigen compositores tales como Donizetti, Rossini y Bellini. Son las mismas actitudes y exigencias de Mozart y Beethoven. Por ejemplo, la misma interpretación y las mismas dificultades técnicas de los instrumentistas. No se pueden excusar a un cantante cosas que no se perdonarían a un violinista o a un pianista. Un músico es un músico. La única diferencia entre un cantante y un instrumentista es que aquel tiene que poner palabras. No hay disculpas para el cantante que no puede hacer un trémolo o no domina la escala. Miren las partituras. ¿Cuántas cosas hay en ellas que deben realizarse, tanto si gustan como si no? ¿Cómo puede saltarse un trémolo? ¿Cómo puede saltarse una escala si están escritas ahí delante de uno mismo? No es suficiente tener una hermosa voz. Cuando se interpreta un personaje, hay que poder sentir felicidad, alegría, tristeza, temor. ¿Cómo conseguir eso únicamente con una bonita voz? Si algunas veces canto con voz áspera, es porque constituye una necesidad expresiva del papel que represento. Hay que hacerlo, aunque la gente no lo comprenda, pero a la larga lo entenderán, porque hay que persuadirles de que debe ser así. La voz de María Callas, ciertamente atípica, no carece de precedentes. Lo que pasa es que irrumpió en el siglo XX justamente en un periodo en que el tipo de voz que caracterizaba a María Callas prácticamente había sido olvidado. Es un tipo de voz derivado de la evolución del canto más sofisticado del siglo XVIII, que pasa al siglo XIX y se convierte una técnica en una escuela y un estilo. Sobre esto, en alguno de nuestros seminarios hablamos in extenso, cuando hablamos del bel canto. El repertorio belcantista se asocia con un periodo, la primera mitad del siglo XIX, y ante todo, de manera emblemática, con tres grandes compositores, Rossini, Bellini y Donizetti. No son los únicos, pero son los más representativos. Sin embargo, las exigencias técnicas de la escuela belcantista, del estilo belcantista, no surgen ahí, surgen desde el siglo XVI, XVII, XVIII, se va volviendo complejo el arte del canto y se denomina justamente el bel canto o frecuentemente stile fiorito, un estilo florido. Las arias de las óperas del siglo XVIII, anteriores a la escuela belcantista, pero ya representativas de una técnica belcantista, el bel canto, que también se puede utilizar coloquialmente como sinónimo de la ópera, pero es un sinónimo equívoco, no es del todo preciso. El bel canto empieza siendo una técnica y se convierte en una escuela y en un estilo para determinadas óperas al inicio del siglo XIX. Pero la técnica viene de antes. Y justamente con las arias de las óperas del siglo XVIII lo que hay es una gran proliferación de ornamentos vocales, de agilidades, de lucimiento, lo que en italiano se denomina abbellimenti, embellecimientos, que dan prueba de una serie de destrezas virtuosísticas de los intérpretes. En la escuela belcantista de Rossini, Bellini, Donizetti, todos esos lucimientos técnicos están al servicio de una idea dramática. Y entonces resulta que justamente asociados con este repertorio hubo algunas grandes cantantes que se convierten en las figuras preponderantes del siglo XIX. Y en particular María Malibran, Giuditta Pasta y Pauline Viardot. María Malibran y Pauline Viardot eran hermanas. Ambas usaban apellidos de casadas porque en realidad se apellidaban García.
eran hijas de Manuel García, el gran tenor español que estuvo un buen tiempo en México, recién independizado México, ganó muchísimo dinero, fue el tenor que estrenó El Barbero de Sevilla, era él mismo compositor, era un grandísimo intérprete, vino con una compañía itinerante a México, hizo bastante dinero durante los 3 años que estuvo en México, y entonces cuando se iba a embarcar a Veracruz, estamos hablando del México recién independizado, 1828, 1830, antes incluso de la Guerra de Texas y demás, se iba a embarcar a Veracruz y le pusieron una escolta para que lo protegiera. Y bueno, durante el periplo hacia Veracruz fue asaltado y le pidieron que cantara, y si cantaba adecuadamente le daban por lo menos para su pasaje a Veracruz. Y mientras estaba encantando con su canto, cantando y encantando a los bandoleros, a uno de ellos se le deslizó el paliacate y resultó que era uno de los que lo estaban cuidando como escolta. Creo que México no ha cambiado mucho. El caso es que le dieron sus pesos oro para su pasaje a Veracruz, pero todo lo demás se lo incautaron. Bueno, esa es parte de la anécdota del padre de María Malibran, del padre de Pauline Viardot, quienes tenían la característica vocal de poder alcanzar notas agudísimas partiendo de un registro mayoritariamente grave. Eso es lo que se denominaba, pero quedó prácticamente olvidado porque el tipo de repertorio dejó de estar vigente. No es que no pudiera haber voces así, sino que no se desarrollaban porque no había ese tipo de repertorio, no se presentaba. El repertorio belcantista que empezó a caer paulatinamente en el olvido desde mediados del siglo XIX, o por lo menos solo unas cuantas óperas perduraron, pero muchas de otras fueron preteridas. Se denomina este tipo de soprano sfogato, que en una traducción literal sería soprano desahogado, que en realidad sería una especie de soprano ilimitada. Bueno, con el correr del tiempo, a María Callas se la llamaba soprano absoluta, es decir, una soprano absoluta que puede abarcar cualquier repertorio. Y que lo mismo cantaba Gilda en Rigoletto que Carmen de Bizet, pasando desde luego por Isolda, Brünnhilde, Kundry, Turandot, Aida o Lucia di Lammermoor, Elvira en I Puritani, etcétera, etcétera. Es decir, un repertorio amplísimo que no se puede abordar si no se tiene esa característica física, vocal del instrumento, propio de una soprano sfogato, que pasó prácticamente esta denominación al olvido, pero que se convierte en vigente de nuevo con María Callas, aunque se le dio la denominación casi como si fuera un caso único, es excepcional por supuesto, pero hay antecedentes de soprano absoluta. Vamos a hacer ahora nuestra breve pausa porque el material videográfico que quiero compartir con ustedes tiene una duración de un poco más de 1 hora, entonces hacemos la pausa en este momento. Sobre Callas, además, vamos a continuar desde luego la próxima semana, pero bueno, vamos a hacer en este momento nuestro intermedio. El documental que vamos a ver a continuación no tiene subtítulos en castellano, los tiene en inglés, entonces independientemente de que a lo mejor haya que hacer alguna aclaración, se puede leer en inglés y mucho del contexto se puede entender. Póngalo desde el principio, por favor, si es tan amable, René. Continuamos la próxima semana. Muchas gracias.